a kind of model. And the idea behind it is that in order to speak to Parliament. Hola Ismael, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, qué gusto, bienvenidos, qué bueno. Igual, Ceci, qué bueno escucharte. Qué bueno. Ismael, me paso a otra reunión y regreso a la tuya, ¿ok? Quiero ver que se están instalando sin problemas. Un abrazo. Perfecto, Ceci. Retorno Genial. a los colegas también. Retorno. Gracias. A ti. Saludos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos.
Hola, buenos días. Buenos días. Nancy Pérez desde México, de la Comisión de la Ciudad de México. Hola Nancy, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto escucharles. Muy bien, estupendo. Pues si les parece, iniciamos. ¿Todos me pueden escuchar y ver correctamente? Perfectamente. Buenos días. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues la idea de la reunión, digamos, del día de hoy, la propuesta es que podamos tenerla en 3 momentos. Un primer momento en el que podamos platicar un poco de cuál es la situación que se ha presentado pues en cada uno de nuestros países en la agenda de la comisión, y en segundo lugar presentar una parte de avances de lo que se ha estado realizando en este año en el marco de la subcomisión, y poder pasar a un tercer momento quizá de propuestas de hacia dónde podemos continuar los trabajos para el próximo año en una agenda que se ve pues muy compleja para cada uno de nuestros países. No sé si hay algún tema adicional que ustedes consideren relevante incorporar en la agenda. Si pueden tomar la voz, si es así, y si no, procederíamos a hacer una ronda de presentaciones, si ustedes están de acuerdo. Buenos días. Buenos días. Yo soy Retomo. Ricardo López de Honduras. ¿Podrías repetir, por favor? Mi nombre es Ricardo López desde Honduras y tengo una pregunta. Adelante. Yo quisiera saber si tenemos alguna orden del día, alguna agenda para poder guiarnos o cómo lo vamos a llevar. Sí, así es. Son 3 puntos que son los que acabo de comentar, los que serían del orden del día, y estaba preguntando si hay algún tema adicional que ustedes consideren tratar. El primero es tema de contexto, el segundo es que les pueda compartir un poco, y quienes también acompañan en esta sesión, de los trabajos que se han estado haciendo en el marco de la subcomisión durante este 2020. Y tercero, una parte de se puede hablar de qué acciones se pueden implementar o proponer para desarrollar durante 2021. Y si hay algún tema que desee agregarse. Por nuestra parte, no, Nancy, nos parece muy adecuado la propuesta que hiciste de hacer una ronda de presentación a los fines de agilizar un poco la reunión en torno a la temática que presentaste, y si va surgiendo algún tema lo podemos ir ordenando, si estás de acuerdo, Nancy. Buenos días, disculpen, todos y a todas. Pues inicio, si quieren, nuevamente. Nancy Pérez, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Yo soy Carmen Comas Mata, soy la secretaria técnica de la FIO. Estaré de reunión en reunión porque yo formalmente no pertenezco a ninguna, pero nada, solamente darles la bienvenida y espero que los trabajos se desarrollen satisfactoriamente. De todas maneras, estoy a su disposición por si hay cualquier incidencia. También hay un equipo técnico que estará presente en la reunión para cualquier problema. Y nada más, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Andrea Hidalgo. Yo me encuentro laborando para la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica en la dirección denominada Dirección de Igualdad y No Discriminación, que tiene entre sus poblaciones de atención la población migrante y refugiada. Muy buenos días. Buenos días.
Buenos días, Ricardo López, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras. Un placer estar con todas y todos. Un placer. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Agustín Martínez Elías. Yo soy de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Aldo Cortés, soy el responsable de la Unidad de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias. Sí, buenos días. Habla Edwin García Feliciano, procurador del ciudadano en Puerto Rico. Estoy aquí de oyente para escuchar la sesión. Muchas gracias. Y bueno, ¿alguien más? Carolina. Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina Carreño, de la Comisión de Derechos Humanos, también de la Ciudad de México. Mucho gusto. Muchas Buenos gracias. días a todas y todos. Mi nombre es Daniel Velasco. Estoy como director en la Secretaría Ejecutiva de la CNDH. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Alguien más que me esté faltando presentarse? Isma, Me presento. adelante. Buenos días. Mi nombre es Ismael Rins, soy de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto, Argentina. Estoy a cargo de la coordinación de Cono Sur, de la red de movilidad humana y trata de personas, así que es un gusto saludarlos a todos y a todas quienes participamos de esta red y por supuesto que esto de reunirnos a esta altura del año y de esta manera implica un gran desafío, y así que felicitaciones a todos y a todas por empujar y seguir empujando esta red de trabajo. Gracias, Un gusto verlos a través de este medio. Muchas gracias, Ismael. Hola, licenciada, muy buenos días. Adelante. Mi nombre es Samuel Hermelindo Heredia Hernández. Soy de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Me encuentro en la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables. Muchas gracias, Samuel. Mucho gusto saludarla. Igualmente, igualmente. ¿Alguien más que haya faltado de presentarse? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Luis Fernández. Yo trabajo para la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el área de promoción y difusión de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas en México. Muchas gracias, Luis. Si les parece, y creo que ya no hay nadie, ¿es correcto? Ya no tenemos a nadie para presentarse. Perfecto. Si les parece, daremos inicio a la parte de balance de la situación migratoria y de movilidad humana en general en nuestros países. Yo le pediría también a Ismael Da, que es la primera reunión que tenemos en coordinación en el marco de la FIO, que podamos, si hay algún tema que empujar adicional de lo que se abordó en la sesión de Brasil y que pueda ser de seguimiento, Ismael, también que lo podamos quizás sacar a colación para poder retomar de seguimiento alguno de los temas. Y si les están de acuerdo, pues para la parte de contexto que podamos complementar, habemos varias personas de México que podemos poner en contexto sobre la situación que está pasando acá, que pudiéramos nosotros ser los que empezáramos, los que concluyéramos esta parte de balance y pudiéramos empezar, si estás de acuerdo contigo, Ismael, con algunos de los temas que en la parte sur del continente están identificando dentro de la agenda de movilidad humana.
Nancy, bueno, ahora parece que uno está menos perdido porque recién no nos veíamos. Ahora veo que se ha abierto la reunión. Te agradezco. La coordinación a cargo de Ciudad de México ha empezado. Nosotros ya la dejamos en sus manos en la reunión de Río de Janeiro y fuimos trabajando una agenda juntos, trayendo algunos temas como que se presentó en la última cumbre vinculado a movilidad de personas venezolanas. Creo que ese puede ser un tema adicional que para seguir trabajando este año, sobre todo en el contexto de COVID, la zona andina, seguramente con Aldo Cortés, que lo veo Aldo por ahí, seguramente lo traerá él conjuntamente con las defensorías de Colombia y Ecuador, pero me parece que como una cuestión ordenatoria y dado el esquema y la modalidad que tenemos, va a ser mejor ceñirnos estos 3 puntos, buscar una forma de ordenamiento y no adosar muchos temas. No sé, Nancy, si estás de acuerdo. Me parece que ceñirnos un poco los temas que traemos de agenda pensando en la construcción hacia lo que viene. Lo dejo por ahí nomás. Claro que sí. Y lo único, digamos, para abonar, y dado que no hemos tenido oportunidad, salvo algunas personas que por aquí estamos conectadas el día de hoy, que tuvimos oportunidad de encontrarnos hace un par de meses en una reunión, pues poder tener en esta parte de contexto de cuáles son la problemática, que es el primer punto de la agenda, cuáles son las situaciones preponderantes que están viendo en el marco de este contexto COVID que se avecinan o que ya están presentes dentro de cada una de sus países y de las ciudades en las que ustedes están. Igual y si quieren, entonces podemos un poco para abrir la dinámica, que les platiquemos cuál es la situación que tenemos en México, y los colegas que están aquí podemos también participar para poder tener algunos otros elementos de análisis. Como saben, desde el éxodo que se dio hacia finales de 2018, que estuvo presente en nuestro país, en varios de los países de ustedes también, con salida de connacionales y en su cruce hacia los Estados Unidos. Fue una experiencia, si bien no nueva, porque desde 2014 al menos tenemos, 2005, perdón, tenemos presentes movimientos de caravanas en México, de distintas modalidades, con grupos un poco más pequeños, algunos temáticos. Por ejemplo, alguno de los más arraigados es el de mujeres buscando a sus hijos, que recurrentemente año con año hacen una caravana desde Centroamérica, atraviesa por nuestro país y con destino hacia los Estados Unidos. En el número, digamos, de movimiento que hubo hacia finales de 2018, pues fue una experiencia totalmente nueva por la cantidad y la composición de los grupos que en ella venían. Pues prácticamente para muchas de las ciudades en nuestro país fue un gran desafío. Estamos hablando de que prácticamente cuando, digamos aquí, al menos en la Ciudad de México, hubo momentos en los que tuvimos 15,000 personas en un solo grupo, que era cuando llegamos, digamos, al tope, que pues llegaron y estuvieron en la ciudad por algunos de ellos por un par de días, pero otros, el periodo pues fue de mes y medio que estuvieron en la Ciudad de México, con cambios relevantes, y creo que es parte de lo que nosotros hemos identificado en pláticas que hemos tenido también con ustedes en cuanto a la composición, ¿no? De tener regularmente un 60, un 70% de hombres encabezando los movimientos migratorios, pues ahora hubo una presencia mucho más fuerte de familia completas,
un mayor porcentaje de mujeres, un porcentaje importante de niños, niñas y adolescentes, no porque no hubiera presente antes, pero en número fue y en porcentaje fue mayor, y la presencia de primera infancia, que creo que es parte de los datos que destacaríamos dentro de estos flujos que iniciaron en 2018, la presencia de personas con discapacidad, de personas pertenecientes a grupos de diversidad sexual, también con una presencia importante, y con los desafíos para la agenda de movilidad en cada uno de nuestros países. Aquí en México, ahora ustedes platicarán también qué pasa en sus países, pues hay un desarrollo que se podría decir reciente de la normativa migratoria, que es a partir de 2011 cuando pues ya formalmente están las leyes nacionales de migración y de protección internacional, pero pues el proceso de implementación ha sido largo y está más enfocado hacia la migración, hacia la gestión de los flujos migratorios, más que pensada hacia la atención a grupos que van a quedarse de extranjeros en México, ¿no? Y ha sido el gran desafío en este 2019, 2020, y podría decirles que el próximo año también, de qué va a hacer, qué va a pasar con los flujos que están extendiendo su periodo de estancia, si no es que haciendo estancia definitiva en México, donde hay una carencia de políticas de inclusión o políticas de integración, también como lo llaman en algunos países, donde además tenemos que estar en este contexto de pandemia, donde las crisis en los programas sociales y en la economía de los países se está agudizando, y que bueno, pues al no estar contemplados en muchas de las políticas, programas que den o que visualicen a la población migrante o refugiada dentro de los grupos de atención prioritaria, pues estamos ante un gran desafío, cargando mucho el peso hacia aquellos albergues, aquellas organizaciones de la sociedad civil que históricamente han atendido a la población migrante, que son ahorita quienes están en el primer frente durante todo este contexto de pandemia, son quienes han estado en el frente de la atención, tratando de resolver con lo que tienen a su alcance para poder salir de este proceso crítico de pandemia, ¿no? Entonces estamos en un escenario realmente complejo, donde en varios de los países, Centroamérica principalmente, ha manifestado que estamos en la puerta de para el próximo año, ante un nuevo movimiento masivo que pudiera darse de población. Yo lo extendería, creo que no solamente en Centroamérica, sino en varios otros países de la región, con, digamos, un escenario en que la población se va a ver movimientos, hacer salida para poder atenuar, digamos, los efectos de la crisis, ¿no? Entonces yo dejaría en este punto, y vamos tejiendo en el resto de la sesión, creo que es la parte de estar o no ante un escenario de movimientos masivos en distintos puntos de la región, con salida de connacionales. ¿Qué va a pasar en los países que tradicionalmente hemos sido llamados de tránsito y que ahora estamos siendo cada vez más países destino o de estancias mucho más prolongadas? ¿Qué va a pasar con las deficientes aún políticas de inclusión de población migrante en cada uno de estos países? Además, con el componente de la crisis por contexto COVID, ¿cómo vamos a abordar esta nueva composición de los grupos al interior de los flujos que se están moviendo? ¿Qué respuestas tenemos para grupos como primera infancia, personas con discapacidad, adultos mayores, que están mucho más presentes en estos flujos? Y finalizaría yo señalando qué vamos a hacer también ante un contexto de crisis mundial, económica, social, política, en
un momento en el que seguramente la discriminación, el racismo, la xenofobia van a elevarse en niveles y que evidentemente van a afectar prioritariamente pues a estos grupos que van a tener ahora mayor presencia en cada una de las, en cada uno de los países, ¿no? Entonces, creo que dejo aquí esta primera parte y abrimos para que puedan compartir también ustedes dentro del análisis que están haciendo en sus países, pues cuál es el contexto que están identificando, ¿no? Andrea, ¿quieres comentar algo? Adelante, Sí, gracias. por favor. Iba a consultar si no sabía si lo íbamos a hacer en algún orden determinado y si no era así, pues entonces aprovechaba yo para iniciar y contarles un poco el contexto costarricense en este momento. No sé si sigo o si vamos a hacerlo en algún... ¿Está bien? ¿Les parece como para tener orden que podamos en el chat poner quién quiere participar y nosotros vamos tomando la lista? Gracias. Entonces empezamos, Andrea. Ok, bueno, muchas gracias. Tal vez tratando de hacerlo breve para no robarme muchos minutos del espacio. Históricamente Costa Rica ha sido un país de destino de población nicaragüense, ¿verdad? Como es bien sabido, y además somos un país también históricamente de tránsito de toda la población extracontinental que tiene como propósito llegar a Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años, pues el contexto sí ha variado considerablemente, principalmente tomando en cuenta la crisis política de Nicaragua. Esto generó un aumento significativo de la cantidad de personas que ingresaron de forma masiva, porque en realidad fue un desbordamiento de las fronteras por todos los puntos ciegos de la frontera, de personas que arribaron a Costa Rica en búsqueda de refugio. Y también significó un aumento desde el 2018 para acá de población venezolana, también ingresando al país, con la enorme complicación de que para efectos de nuestra legislación nacional, estas poblaciones solicitaban refugio en Costa Rica, pero Costa Rica no tiene incorporada en su legislación la declaración o la definición de la Declaración de Cartagena para efectos del reconocimiento de la condición de persona refugiada. Entonces quedaban fuera de esta protección las personas que alegaban violaciones de sus derechos fundamentales o la violencia generalizada en sus países de origen. Entonces, esta población quedó en el país, bueno, como solicitante de refugio en el mejor de los casos, o con una resolución de denegatoria cuando ya la Comisión de Visas y Refugio había resuelto su situación, lo que empezó a generar una gran cantidad de personas ya en condición irregular, porque igualmente estaba sabido que no podían regresar ni a Nicaragua ni a Venezuela. Y a estas dos poblaciones se le sumó también la población cubana. Nosotros como país éramos país de tránsito de la población cubana, sin embargo en los últimos años ahora somos también país de destino de esta población e igualmente a pesar de que en su gran mayoría solicitaban refugio, no estaban siendo consideradas como tales porque no están contempladas o más bien su protección debería ser bajo la Declaración de Cartagena y Costa Rica no la tiene incorporada en su legislación nacional. Esto obligó al Estado, por una gran insistencia incluso de la Defensoría y también enorme presión de la sociedad civil, a definir una categoría de protección complementaria que acaba de entrar en vigencia ahora creo que fue finales de noviembre, que busca brindar protección a estas tres poblaciones, población nicaragüense, cubana y venezolana, otorgándoles una categoría que, si bien es cierto, viene a dar respuesta a estas poblaciones frente a sus necesidades de protección, tiene tal vez como limitante una temporalidad, es decir, está abierta hasta diciembre del 2021. Luego de de que finalice ese plazo, pues venimos a caer otra vez en la situación de que igualmente al no tener, porque esto ha sido una insistencia muy fuerte de parte de la Defensoría frente a la Asamblea Legislativa y frente a Migración también, que al no tener incorporada la definición de Cartagena o el concepto ampliado de refugiado que está en la Declaración de Cartagena, estas poblaciones después de diciembre del 2021 vuelven a quedar en la misma situación en la que estaban antes de noviembre de este año, ¿verdad? Seguimos siendo país de tránsito, como les decía, de población extracontinental, con la agravante de que Nicaragua, en medio del contexto COVID en el que nos encontramos, sí exige
prueba negativa para poder ingresar a su país. De hecho, esto obligó en algún momento a que Costa Rica, bueno, las autoridades de migración aunaran esfuerzos con sociedad civil, porque existió un gran número de personas traileras, bueno, que manejan los trailers, ¿verdad?, que circulan por toda nuestra región, se quedaran estancadas en la frontera con Peñas Blancas porque eran nicaragüenses o son nicaragüenses, pero no tenían capacidad económica para pagar el costo de una prueba COVID negativa. Entonces, Migración se unió con la sociedad civil para poder garantizar el paso de estas personas nicaragüenses hacia su propio país, pero eso está obligando a que toda esta población extracontinental se mueva precisamente por puntos no habilitados de la frontera, porque evidentemente la prueba COVID negativa no está dentro de dentro de los gastos contemplados para lograr su movilización hacia los países del norte, que es su destino final. Entonces, en este contexto, bueno, con Panamá, las autoridades de migración tienen una coordinación para la atención de estos flujos de personas extracontinentales que ingresan desde Panamá, que están en los albergues de Panamá. Migración les ha denominado burbuja humanitaria segura, que precisamente consiste en recibir de Panamá un flujo determinado de cierta cantidad de personas con cierta regularidad, que son trasladados en buses casi que custodiados para brindarles protección hasta la frontera con Peñas Blancas, que es la frontera con Nicaragua, para facilitar el ingreso de estas personas. Y Nicaragua los recibe así, considerando que de alguna forma se podría dar garantía de que nunca bajaron en suelo costarricense, ¿verdad?, sino que pasaron desde Panamá hasta Peñas Blancas en esa burbuja humanitaria. Pero de alguna forma sí, el contexto COVID definitivamente ha significado la imposibilidad de algunas personas de continuar su recorrido, sobre todo hacia los países del norte, por esta exigencia de Nicaragua de la prueba COVID negativa, y esto ha significado pues que permanezcan en Costa Rica más tiempo tratando de generar recursos económicos. En este contexto, la sociedad civil ha sido muy importante para las autoridades de migración por el apoyo que han recibido. Sin embargo, también ha sido muy difícil porque la sociedad civil ha sufrido una disminución importante de sus recursos económicos, ¿verdad? Creo que esto es a nivel mundial y si bien es cierto, en otros escenarios que hemos tenido algunos, por ejemplo, en el 2015, cuando Costa Rica recibió un grupo masivo de personas cubanas, por ejemplo, la sociedad civil fue soporte fundamental para eso. Ellos se encargaron incluso de la atención de muchas de las necesidades fundamentales de esa población cubana, pero esto no ha sido posible con esa misma intensidad, tal vez, en este contexto COVID, precisamente por la disminución de recursos que ha sufrido la sociedad civil, por falta de tal vez de cooperación internacional. Pero creo que más o menos ese es como el contexto Costa Rica. Cualquier cosa, aquí quedo a las órdenes. Muchas gracias, Andrea. Carla va a estar dando los nombres de las personas que van a participar. Gracias. Tenemos a Aldo Cortés de Bolivia, por favor. Aló, ¿se me escucha claro? Sí, Aldo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias a la invitación. Un abrazo grande a todos los amigos, compañeros que están en esta reunión. Bueno, muy brevemente, igual por el tema de tiempo, quería comentarles un poquito de la experiencia boliviana, principalmente sobre el tema de migración venezolana, que es la que se ha presentado más, como lo mencionaba Ismael. Bueno, hemos tenido unos problemitas, digamos, durante todo este año respecto al tema de cómo procesar estas solicitudes de personas que querían transitar o que querían solicitar refugio en Bolivia. Y bueno, más o menos se ha dado de la siguiente manera. O sea, Bolivia ha tenido dos periodos, digamos, el 2020, diferenciados completamente. Un primer periodo desde enero hasta octubre, digamos, donde temporalmente, transitoriamente, se incorporaba un gobierno de transición que iba a preparar respecto al tema de las nuevas elecciones ante un supuesto fraude que se generó el año 2019, a finales de 2019,
y que evidentemente, digamos, tenía una tendencia política. Esta situación ha generado que las instituciones públicas como el Ministerio de Relaciones Exteriores, que está bajo la presidencia de la CONARE, o migración, dan una visión diferencial. Evidentemente, digamos, en febrero aproximadamente se emitieron unas normas de migración, que era la resolución administrativa 148, que permitía el tema de la flexibilización documentaria para familias venezolanas. Es decir, Bolivia, de acuerdo a los acuerdos que tiene permite el tema de que el ingreso puedan hacer los ciudadanos venezolanos con niños lo propio, ¿no? El nacimiento de los niños, puesto que existe la dificultad, digamos, de que en Venezuela la cédula de identidad les dan a los niños hasta los 9 años, no pueden contar con ese documento. Entonces, esta resolución administrativa que salió en febrero del 2020 permitía a las personas venezolanas, a los niños venezolanos, vista su situación migratoria, incluso ingresar al país y salir del país con estos documentos flexibilizados, ¿no? La foto de nacimiento o también el tema de documentos que puedan estar ya caducos. Lo propio para los padres. O sea, el tema de que podían ingresar y salir al Estado boliviano con carnet de identidad vencidos o con pasaportes vencidos, sin importar el tiempo de vencimiento de estos documentos. Entonces, era una medida, digamos, más, ¿cómo lo diré? Era una medida en que permitía, digamos, generar este tránsito de las personas o la posibilidad de que puedan quedarse. Bueno, a diferencia de la experiencia con la anterior expositora Bolivia, sí reconoce la definición ampliada de Cartagena en su norma de refugio. Entonces, sí, ante una posible vulneración masiva de derechos humanos, entonces sí se han dado casos de que se ha reconocido la condición de refugiados a ciudadanos venezolanos. Les hablo de este periodo desde enero hasta octubre más o menos. Entonces han habido, entiendo que alrededor de unas 200, un poco más, solicitudes de refugio que sí han sido aceptadas porque presentaban esas características de acuerdo a la coyuntura y de acuerdo a las autoridades que se tenían en el momento en la CONARE. Habían estas dos medidas, digamos, para flexibilizar el tema del tránsito. Ahora, evidentemente, en la práctica, si bien las medidas eran bastante generosas, digamos, o sea, podían ayudar al tema de que la persona pueda escoger si quedarse. Adicionalmente, me olvidé comentarles, el tema migratorio, se ha generado una permanencia de 2 meses, entendemos que era muy poco tiempo, pero que era gratuita, sin mayores requisitos que una declaración jurada para establecer que la persona no tenía antecedentes, digamos, en su país de origen o en algún otro tercero, para que pueda tener esa permanencia transitoria, una permanencia gratuita, con requisitos bastante flexibles y que permitía a la persona transitar por el territorio boliviano, que normalmente tenían ese destino de viajar hacia la Argentina, hacia el Uruguay, hacia Chile principalmente, y Paraguay, digamos, también estaba dentro de ese itinerario, pero con una menor cantidad de personas, pero sí te da esa posibilidad o de salir del país de una manera regular, tu situación migratoria posteriormente, ya con una de las permanencias que aplican a todas las personas extranjeras en territorio boliviano. Lastimosamente, el procedimiento de estas formas de regularización migratoria nunca nos los transmitieron. O sea, al final de la gestión, digamos, en octubre recién nos pasaron el tema de los procedimientos, porque parece que en migración han tenido bastantes dificultades para determinar esta medida, digamos, de cómo poder ver la migración venezolana. A partir de octubre de las elecciones que ganó por amplia mayoría el
el ex partido del gobierno, digamos, el movimiento socialismo, y que cambió completamente la visión política de la situación venezolana, ya se generó un corte en la aplicación de esta resolución. Sí, ya no se está dando el tema de la apertura de frontera con estos documentos simplificados, ya no se mantiene esta tendencia, digamos, un pronunciamiento de que está dando una crisis humanitaria, digamos, al gobierno venezolano. Entonces, quedaría, digamos, pendiente en su aplicación el tema de la definición ampliada de Cartagena para el tema de refugio. Es decir, las medidas que se han asumido con anterioridad en Bolivia han cambiado radicalmente. Estamos en un proceso como Defensoría para tener reuniones con las autoridades de CONARE, con las autoridades de migración, para poder establecer, digamos, lineamientos respecto a cómo poder generar este tránsito de personas venezolanas o la posibilidad de que quieran quedarse en Bolivia respecto a esa decisión, digamos, ¿no? Hemos visto en estos últimos meses que sí la cantidad de personas que transitaban, por lo menos en la ciudad donde yo vivo, en la ciudad de La Paz, ha bajado bastante. Entonces, pensamos que es un indicador, digamos, de que las condiciones ahora para las venezolanas, de acuerdo al criterio de ellas, no tiene, digamos, las condiciones que se presentaban anteriormente. Han habido un montón de dificultades con el tema del COVID, principalmente el tema del retorno de bolivianos, porque todas las fronteras estaban cerradas con Bolivia. Pero bueno, o sea, básicamente en un pantallazo muy general, esa sería la situación que estamos atravesando en este momento. Gracias. Muchas gracias, Aldo. Gracias, Aldo. Damos la palabra a Ricardo López de Honduras. Por favor, Ricardo. Sí, muy buenos días a todas y a todos. Es un placer compartir con ustedes nuevamente, aunque sea a través de esta modalidad virtual que pues nos ha tocado asumir en el marco de la pandemia del COVID a nivel mundial. Me gustaría, primero que nada, desear que todos ustedes se encuentren bien, al igual que sus familias. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el doctor Roberto Herrera, les manda un fuerte abrazo a todos y todas, también con deseos de que se encuentren bien y que sus familias también lo estén así. Quiero iniciar manifestando el tema de la importancia que ha revestido esta red de migración y trata a lo largo de los años que hemos venido trabajando y construyendo documentos de suma importancia para Iberoamérica que sirven y han servido de base o de línea para los accionarios de las instituciones nacionales de derechos humanos. Creemos, como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que esta red ha sido sumamente importante para la FIO, en vista de que ha visibilizado el tema de la migración y la trata y también el tema del desplazamiento interno por violencia en nuestra región, para ser ejemplo a seguir por cada una de las instituciones nacionales de derechos humanos en cada uno de los países. Es importante recordar que esta red ha sido reconocida tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como también por la Alianza Mundial de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Y pues el día de hoy estamos en un evento conjunto entre lo que es la RINCA y la FIO, en donde se aprecia ese trabajo conjunto que venimos desarrollando y que ese beneficio de la población migrante y desplazada en nuestra región. Es importante recordar que las resoluciones que la FIO ha emitido en temas de migración y trata han tenido un gran impacto en nuestra región y sirven de base para que podamos trabajar de la mano con autoridades, pero también con sociedad civil en tema de prevención de la migración forzada, del desplazamiento interno, pero también que sirva de ejemplo para los gobiernos
en el sentido de tomar decisiones correctas en torno a la temática de la migración. Ya lo decía nuestra colega de México, el tema de la migración en México se ha agudizado con el paso del tiempo. Hemos tenido situaciones muy críticas, producto de las políticas públicas de cada uno de los estados, particularmente de Estados Unidos de América, en donde lejos de buscar a proteger a la persona migrante, se ve con un enfoque de seguridad nacional. Y ya lo hemos dicho en la resolución tomada en el 2017, si no me falla la memoria, en México, en donde se propone en la resolución que la migración sea vista desde un enfoque de seguridad humana. Y eso significa que pongamos a la persona sobre cualquier cosa para que las decisiones que se tomen sean oportunas y que garanticen los derechos de esta población. En ese sentido, me parece importante poner sobre la mesa la situación actual que está atravesando Honduras y Centroamérica, producto de, primero que nada, el COVID, y luego el tema de los fenómenos naturales como ETA y IOTA, que han afectado fuertemente a nuestra región centroamericana y que han debilitado las respuestas por parte de nuestros estados en cuanto a la situación de poder garantizar, digámosle así, esas condiciones necesarias y básicas que tiene la población hondureña en el caso nuestro. Y eso ha hecho de que existan, digamos, en el marco de la pandemia, intentos de personas migrantes con miras a salir de nuestro país en busca de mejores oportunidades hacia el norte de América. Y se han encontrado con, vamos a llamarle, muros imaginarios en los países vecinos, con la misma dirección de las políticas orientadas por Estados Unidos de evitar que las personas puedan llegar hacia el norte de América. Y hemos tenido que hacer coordinaciones con las instituciones nacionales de derechos humanos de México y de Guatemala, mayormente, con el objeto de buscar a garantizar los derechos humanos de nuestra población. Para nosotros, como Institución Nacional de Derechos Humanos, es preocupante la situación de nuestro país, orientada a que si no hay esas condiciones básicas de vida, las personas van a seguir migrando de forma regular o de forma irregular. Nosotros consideramos, como la mayor parte de las instituciones, que la migración no se va a acabar con una política pública dura, orientada a desestimular la migración por parte de las personas. Al contrario, como lo hemos conversado con ustedes en otros momentos, las personas migrantes siempre van a buscar la manera de salir y los estados están orillando a estas personas a buscar rutas que son muy peligrosas y que tienen que ocasionar hasta la muerte de las personas migrantes para poder llegar a su lugar de destino. En ese sentido, me parece importante que se pueda tomar en cuenta lo que en la cumbre de Río de Janeiro se había establecido respecto a los acuerdos que se firmaron en aquel momento para que la Asamblea de la FIO siempre mantenga ese pronunciamiento a nivel político para que los estados respeten los derechos humanos de las personas migrantes y que se apeguen a los estándares internacionales. También me parece importante establecer de que en los acuerdos que se llegaron en el año pasado, se establecía también el tema de analizar conjuntamente el tema de la movilidad humana y el tema de la niñez y de género por parte de esta red, en vista de que se había manifestado ese eje transversal que era la niñez dentro de lo que es la migración, para efecto de poder tomar en consideración todos esos aspectos, ya que para nosotros, como Institución Nacional de Derechos Humanos en Honduras, vemos que el tema de la migración y el desplazamiento interno
obviamente no va a terminar. Y esto, a través de estos fenómenos, va a agudizar el tema de la salida de las personas de nuestra región hacia el norte de América por las diversas causas que ya sabemos que genera una migración forzada. Pero también el tema de esas poblaciones extracontinentales que se encuentran en Costa Rica, que se encuentran en Panamá, que se encuentran en Colombia y que día a día salen rumbo al norte de América, cruzando nuestros países y buscando mejores oportunidades que muchas veces son cerradas a causa de los cierres de las políticas migratorias en frontera, y lo que hace que se acumulen ese montón de personas esperando la habilitación. Nosotros como Honduras hemos tenido un ejercicio con personas cubanas y extracontinentales en las cuales el Instituto Nacional de Migración de Honduras limitó el acceso y el tránsito en territorio nacional a causa de la pandemia producto del COVID, pero se tuvieron que establecer recomendaciones por parte de esta Institución Nacional de Derechos Humanos orientadas a que el Estado debe de garantizar la salud y la migración de las personas que se encuentran en nuestro territorio nacional. Al final, lo que sucedió con estas personas fue que simplemente se diluyeron entre la población y a hoy por hoy esas personas ya no se encuentran en territorio nacional. Y cuando se le consulta al Instituto Nacional de Migración, la respuesta que da es que las personas salieron, pero no saben cómo. Entonces, nos parece que es importante seguir poniendo el tema sobre la mesa y haciendo las recomendaciones oportunas por parte de las instituciones nacionales de derechos humanos para que los estados vean con ese enfoque de seguridad humana la migración y el desplazamiento interno por violencia, que se generen las políticas públicas y las respuestas y sobre todo las soluciones duraderas para atacar a esas causas que generan migración forzada y desplazamiento interno. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Damos la palabra a Walter Torres, de Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Walter Torres. Yo soy de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, Córdoba, en Argentina, a cargo del Observatorio Permanente de Migrantes. Por ahí, escuchando algunas cuestiones que se fueron diciendo y que coincidían con algunas situaciones que vivimos en Argentina. Por un lado, esta situación en la cual los niveles de personas migrantes en Argentina fueron variando. Antes, el primer lugar de la migración en nuestro país era de ciudadanos bolivianos. Entre el año 2018 y 2020, eso pasó a los ciudadanos venezolanos, que en un 43% emigraron hacia la Argentina, dejando en un segundo lugar a los ciudadanos bolivianos. Y por ahí, encontrándonos en esta situación, recién lo decía una de las personas que estaba hablando de Bolivia, en relación a la situación de la niñez en tránsito, ¿no? Y la necesidad muchas veces de otorgar el paso. En el caso de Argentina, los niños que no tienen documentos y muchas veces se les dificulta el ingreso al país con tampoco tener no solamente cédula de identidad, sino tampoco pasaporte, en la Argentina se soluciona con sí el ingreso como refugiado de esos niños en compañía de sus padres. Y bueno, eso también se genera toda una situación difícil. En el caso de este tiempo de pandemia, en nuestro país, a partir del 20 de marzo, lo que ha hecho fue cerrar la frontera para el ingreso de ciudadanos extranjeros. Solamente podían ingresar ciudadanos argentinos que estuvieran en el extranjero, pero también
la imposibilidad de salir. Hoy la situación, en esta situación de crisis, se ha tomado la posibilidad de que las personas que tenían residencias temporales en el país y que hayan quedado en la Argentina, todos sus trámites migratorios fueron renovados automáticamente hasta poder regularizar esa situación. Ha habido un aumento de solicitudes de residencias permanentes en el país de aquellos personas que ya estaban en Argentina y también hay un aumento de solicitudes de personas que desean regresar a su país. Y eso también se genera una pequeña dificultad que todavía, si bien se están mejorando algunas cuestiones de tránsito interno en la Argentina, todavía sigue habiendo dificultades para el tránsito dentro de nuestro país y mucho más con las solicitudes específicas que cada uno de los países hacen para el ingreso de sus ciudadanos, con en algunos casos solicitudes de test de COVID o la necesidad de hacer aislamiento en algunos países y solicitudes específicas para poder regresar. Bueno, eso genera una gran dificultad para el retorno de las personas que hoy se encuentran en nuestro país y que de alguna manera desean volver al suyo. Y también nuestro país tiene una situación bien específica en relación a las solicitudes de las personas senegaleses y sirias, ya sí en ese caso como solicitudes específicas de la Comisión Nacional de Refugiados, que también ha ido en aumento en este último tiempo. Creo y comparto con algunas apreciaciones la necesidad de profundizar las cuestiones que tienen que ver con las personas que están en situación de movilidad humana, haciendo recomendaciones específicas en el caso de los niños, de las mujeres y de las diversidades en este tránsito, en este proceso de migración. Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad y poder transmitirle de alguna manera algunas cuestiones desde Argentina. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias, Walter. Doy la palabra a Sergio Villarreal, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos desde México, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la oportunidad de participar en este importante diálogo. La panorámica que ya mostró Nancy de México, pues fue muy clara y correcta, no abundaré en ella, pero por lo que hace a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quiero ahondar en algunos puntos que hemos identificado, problemas muy graves y tendencias inadecuadas, que creo que este diálogo sirve para llamar la atención. Algunos de ustedes, por ejemplo, ya lo mencionó Ricardo, y me voy a centrar en 3 puntos específicos. Primero, este organismo público de defensa de los derechos humanos, en conjunto con organizaciones sociales, albergues y casas de migrantes en México, mostramos nuestra preocupación por la participación de personal militar en situación, algunos en retiro, al frente de las oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración, de la Autoridad Migratoria Mexicana, en 18 estados del país. Para dar un contexto a nuestros compañeros de todo el continente, en México hay 32 estados o provincias. En 18 de estas provincias, los delegados o los representantes del Instituto Nacional de Migración provienen de esta formación militar, ¿sí? Esto pues, en sí no es un problema, pero sí, ya lo mencionaban algunos de ustedes, este enfoque de seguridad nacional, de ver a la migración como seguridad nacional
y no un enfoque de seguridad humana. También en el contexto de las caravanas, estos éxodos masivos, hemos advertido y documentado que incluso a principios de este año, en el último éxodo masivo, en enero del 2020, en la frontera entre Guatemala y México, integrantes de la Guardia Nacional en México agredieron a personas migrantes, extralimitaron en sus funciones y emplearon de manera desproporcional y arbitraria el uso de la fuerza. En este contexto urgimos a las autoridades a que se generaran los protocolos pertinentes con adecuados mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas. Y por último, a pesar de la pandemia, hemos seguido observando en algunos casos una alta ocupación o una alta presencia de personas migrantes. Eso también se ve reflejado en las estaciones migratorias, en los recintos migratorios a cargo de la Autoridad Migratoria Mexicana, y desgraciadamente han habido acontecimientos muy graves, uno de ellos en los cuales también identificamos y señalamos, emitimos la recomendación correspondiente a la autoridad, al Estado mexicano, donde en una estación migratoria hubo un incendio donde lamentablemente perdió la vida una persona migrante alojada en la misma. Y esto, como quise mostrar al inicio, pues son ejemplos de la preocupación que compartimos, veo que compartimos en conjunto. Hemos tratado de ser muy puntuales y ágiles en nuestros pronunciamientos. Compartimos la preocupación, ya decía yo, que nos mostró Ricardo en Honduras. Este espacio debe ser de utilidad para la defensa de los derechos humanos y dejaría por aquí mi comentario y el tiempo para poder escuchar a los demás compañeros. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Doy la palabra a Ismael. Ismael Rins. Ismael, ¿nos escuchas? Creo que tienes apagado tu micrófono. Tal vez tiene algún problema técnico. Un poco solamente Ismael lo que puso en el chat es que nos iba a compartir un poquito del acercamiento que ya se había dado entre la red de mujeres y también la Asociación Caribeña de Ombudsman. Pero igual ahorita que pueda retomar la reunión. No tenemos a nadie más en lista, entonces no sé si alguien más desea compartir algo o seguimos con los puntos. Ismael, ¿ya nos escuchas? Ya te teníamos en lista que habías pedido la palabra. Hola, ¿me escucha? Perfecto. Ya te escuchamos, perfecto. Ahora sí, bueno. Nuevamente saludar a todos y a todas quienes forman parte de esta red de trabajo de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson. Simplemente para hacer un aporte vinculado a otro de los trabajos interesantes que desde la red se empujaron este año a través del Consejo Centroamericano de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, donde tuvieron una participación activa. Bueno, en este momento me acuerdo de Anaí Quintero y de Ricardo, que está aquí acompañándonos en representación del procurador Herrera Cáceres, pero dentro de ese esquema de trabajo empezamos a tomar contacto con las Defensorías del Pueblo del Caribe o las oficinas Ombudsman del Caribe. Un trabajo que consideramos necesario desde la red, vinculado sobre todo a la red de migrantes, porque hay necesidad de intercambiar prácticas muchas veces no visibilizadas de las oficinas del Caribe, inclusive una interacción
necesaria y debida desde hace mucho tiempo en el diálogo entre la Organización del Caribe y nuestra Organización Iberoamericana. Así que me parece que es muy interesante poner de manifiesto esto, que organizamos 2 reuniones donde además participó el presidente en una de ellas, el presidente de la Federación Iberoamericana, Jordán Rodas. Quería poner esto sobre el diálogo, Carla y Nancy. Simplemente ese era mi aporte. Creo que es una línea de trabajo que podemos sumar, además a estos 3 puntos que marcábamos en la etapa inicial de esta reunión, si están de acuerdo como estrategia de trabajo. Muchas gracias, Ismael. Claro que sí, tomamos nota de esto que estás proponiendo. No sé si tenemos alguien más en la lista que quiera comentar o que no se haya anotado, pero quiera hacer uso de la voz. No. Bueno, si están de acuerdo, ¿sí? ¿Hay alguien? No hay nadie. No hay nadie anotado. Bueno, si están de acuerdo, intento hacer simplemente para ver que los temas, algunos de los temas que fueron recurrentes durante este análisis de contexto estén para que queden en nuestra parte de minuta antes de pasar al siguiente punto del orden del día. Y retomaría de esta manera algunos de los temas que fueron abordados por ustedes. Bueno, primero que nada, se habló de la importancia y del cambio que hay de países que eran originalmente de tránsito a países destino, del incremento en el número de solicitudes de asilo en diferentes países de la región, el desafío que implica también el retorno de connacionales, no simplemente que países se estén volviendo destinos, sino el retorno de connacionales que hay en muchos de los países presentes el día de hoy. La relevancia de seguir generando herramientas y mecanismos desde la FIO por ser estas posibles directrices en cada uno de los países, y nos ponía el ejemplo Ricardo de Honduras de la red de trata, tener en el análisis de contexto el impacto de la política migratoria de Estados Unidos, particularmente pues ahora con el nuevo presidente también habrá que ver los cambios que van a derivar de esta nueva gestión. La presencia, tomar en cuenta esta presencia extracontinental también que ha sido histórica, pero que pues también pudiera llegar a haber cambios ahí en el número, en la propia composición de la presencia de estos grupos de población extracontinental. Los cambios en los patrones migratorios, sobre todo la parte que tiene que ver, ya decía yo, temporalidad, pero también la composición de los mismos grupos, y la presencia que nos comentaban ahora al final de grupos militares al frente de la gestión migratoria de nuestros países, que creo que es algo compartido en varios de los países. Ahora, se hablaba de también, no todo en lo negativo, sino también de que existen algunos mecanismos de cooperación internacional que han funcionado, y creo que por ahí también tendríamos que ir caminando a ver cuáles son esas buenas prácticas. Andrea nos platicaba de Costa Rica, de esta burbuja humanitaria segura. Aldo de Bolivia nos comentaba de documentos flexibles para el ingreso y la salida. Y bueno, pues ahí la importancia también que comentaba Aldo y que desde México también toma mucha relevancia, es la importancia de la Declaración de Cartagena, ¿no? Creo que pocas veces hacemos referencia, pero es un documento que mundialmente tiene una relevancia para el tema de asilo, por, digamos, los aportes que hace para todo el tema de reconocimiento de la condición de refugiado, no solamente para el continente y los países signatarios, sino para, decía yo, para todo el mundo como un
un gran referente, ¿no? Y por todo lo que de ahí deriva, y creo que parte de por dónde tomar una orientación, particularmente en el tema de asilo, creo que esa puede ser una de las grandes directrices y a raíz también de varios análisis, ahora que se cumplieron los 30 años que se hicieron de este instrumento y que, bueno, podríamos también poner a disposición del grupo algunos de los análisis que conocemos desde México, muchos de ellos realizados desde sociedad civil, y ese es otro tema de los que también algunos de ustedes tocaron, la importancia, el papel tan importante de las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, parte, digamos, como algunos de las propuestas dentro del grupo es que se retomen parte de los acuerdos que venían desde la reunión última de Brasil, que tiene que ver con el posicionamiento que tendría que hacerse desde la Asamblea de la FIO sobre la agenda de movilidad humana, solicitando pues esta garantía de derechos humanos de la población migrante y refugiada. Y bueno, ponían también, Ricardo nos comentaba, pues hay que ver, tanto Ricardo como Aldo, temas específicos y propuestas específicas que tendríamos que trabajar en temas de niñez, de género y de las diversidades, ¿no? Como apunte a algunas de las tareas que pudieran surgir para el próximo año. Espero que no se me haya ido nada. Si algo se fue, para tomarlo en la minuta, por favor les pido lo podamos poner en el chat para pues que podamos pasar al siguiente punto de la agenda, que tiene que ver con precisamente pues parte del seguimiento de los acuerdos y del trabajo que se hizo este 2020 en el marco de la subcomisión. Y ahí platicarles de manera muy general que en la reunión que tuvimos hace un par de meses, algunos de nosotros en seguimiento a la subcomisión, se habló de poder hacer, digamos, 4 acciones muy concretas para el año. Una tenía que ver, y que pues se pone a consideración del grupo, además de el punto número 1, retomar los acuerdos de Brasil, por supuesto, tenía que ver con poder desarrollar un proceso de capacitación virtual en el tema migratorio y de asilo, dado que parte de la complejidad en la atención tiene que ver con esta rotación del personal también que hay tanto en nuestras oficinas como en las oficinas que atienden directamente a la población, y la relevancia de poder tener una oferta de capacitación desde las comisiones de derechos humanos con los temas que identificamos como los más sustantivos. Se ha trabajado para poder tener un punto de arranque, una propuesta desde México que les será compartida a todos ustedes al término de la reunión, para que podamos empezar a hacer comentarios y ver si estamos de acuerdo o no en los contenidos, para lo cual pues, también se pide que por favor puedan en el chat actualizar su correo electrónico para que no haya ningún problema y los documentos puedan llegarles en tiempo y forma. El segundo tenía que ver con levantar información en torno a temas que sean comunes de preocupación, un poco lo que hemos estado planteando esta mañana, de los temas que nos preocupan, pero para poder tener con todos los miembros de la FIO, poder tener información de cuáles son aquellos temas que están siendo... Escucha eco. Ya, creo que ya. De cuáles son pues aquellos temas de preocupación, pero también cuáles son las áreas de oportunidad que se están identificando para poder atenderlos, ¿no? Y apuntaríamos sobre todo a esta parte de las prácticas que se están implementando para poder atender los grandes desafíos que nos coloca la agenda migratoria y de protección internacional. El tercer, digamos, tema que discutimos fue poder realizar la 4ª Cumbre Iberoamericana sobre Migración y Trata de Personas, pensando que esta sería nuevamente de manera virtual, ¿no? Ya estaba programada, pero presencial, y poder empujarla para que al menos podamos hacerla de manera virtual el próximo año, incorporando como parte de los temas la información que se levante
que comentaba yo en el punto anterior, y incorporando pues reflexiones y propuestas específicas en temas de niñez, género y diversidades. Y se había inicialmente propuesto hacerla para marzo de 2021, que también pues ponerlo aquí a consideración, si vemos que puede ser una ruta pues para poder trabajarla, y finalmente poder hacer una publicación de unas ¿me escuchan? Se fue un poco la señal, ya no me escuchan. Está cortando mucho. Se había perdido un poco, Nancy. Ahorita Ok. sí. Se cortó un poquito. Perfecto, Solo llegué a bueno, escuchar. retomo desde la cumbre, ¿les parece? ¿Eso sí se escuchó? Eso De hacerla sí. en marzo. A partir Perfecto. de publicación fue cuando no se escuchó más. Ok, y bueno, el último punto tiene que ver con que trabajemos para que producto de esta cuarta cumbre iberoamericana sobre migración y trata podamos tener una publicación de una declaración iberoamericana, ¿no? Que la podamos ir trabajando sobre aquellos temas en los que nosotros queremos que los gobiernos pues vean y atiendan sobre todo, ¿no? Entonces, pues ahí digamos como en la parte de hacia dónde apuntalamos la agenda posiblemente pues para el 2021 si ustedes están de acuerdo, y creo que hay temas, ya comentaba Ismael al inicio, pues creo que esta parte de todo lo que ha pasado con la pandemia, quizás es que no hemos tenido de manera regular algunas reuniones, ¿no? Que pudiéramos sí estar provocando para el próximo año, independientemente de lo que se logre materializar, pero al menos sí acordar que podamos tener unas 2 reuniones al año independientes a cualquier acción que podamos derivar, ¿no? Como la cumbre o como otra cosa, las extraordinarias que se requieran, pero para ello, pues sí, este tema del directorio es muy importante y por eso yo haría énfasis en que nos puedan dejar compartido nuevamente los correos electrónicos a través de los cuales y los medios a través de los cuales podemos tener contacto con ustedes. Entonces, ya en concreto, pues lo que tenemos para compartir y para poder revisar a partir del día de hoy que se les comparta, pues es todo este plan de capacitación que platicamos pues hace un par de meses. Si ustedes están de acuerdo. Y no sé, Ismael, si hay algún tema adicional que creas que estoy dejando de lado de los que compartimos en la última reunión. Nancy, yo creo que como, digamos, dinámica de orden está muy bien y podemos ir, creo que tenemos que dedicar algún espacio también a la organización de la red, más allá de la temática y la participación, que sin duda es un desafío diferente al del presencial, ¿no? Vos lo decías y lo referías de alguna manera en tu exposición. Creo que la participación en este contexto implica un doble desafío, un doble compromiso en no poder desplazarse a lo mejor y pensar en una red, en una actividad de la red en marzo a nivel sociodigital, vamos a decir, para nominarlo de alguna manera a esta interacción que tenemos, es, bueno, un desafío muy importante. Yo no agregaría mucho más, Nancy, simplemente intentaríamos en un espacio, también por un tema de tiempo, ¿no? El tiempo en esto es muy tirano y para la organización necesitamos cumplir un poco con los plazos para no dilatar mucho el tiempo y que se nos pueda hacer una actividad larga. Tenemos una actividad larga de varios días también. Eso hay que tomarlo en cuenta y poder ver si le damos una organización en la participación, en las
en cómo seguimos articulando con las coordinaciones regionales. Planteamos alguna iniciativa a través del grupo de WhatsApp, que es difícil de llevarlo, pero que por ahí es un espacio necesario también, y eso me parece que lo podríamos conversar entre todos y todas. Sí, ahí está Ricardo pidiendo la palabra, que también creo que es muy importante su aporte. Ricardo, si está de acuerdo, Nancy, le dejamos palabra a Ricardo. Claro, Ismael. Sí, buenos días nuevamente. No, yo estoy totalmente de acuerdo y sí me gustaría, digamos, aportar algunos puntos que me parecen un poco relevantes con respecto, digamos, al tema del protocolo de la FIO. Para nosotros ha sido una herramienta sumamente interesante y poderosa. Y en ese sentido, recuerdo que en 2018 se trabajó por parte de mi persona y se entregó a la CNDH de México como presidenta de la red de migración una matriz para poder recoger, digamos, todos los insumos de las activaciones del protocolo de la FIO que han hecho en las instituciones nacionales de derechos humanos, para poder dar a conocerle a la Asamblea quizás, pero también a cada una de las instituciones, lo valioso que ha sido esa herramienta para atender los casos de personas migrantes de nacionalidades diversas en todas partes de Iberoamérica. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parecería importante también que podamos contar con una interacción más fluida, porque siento, y lo digo con mucho respeto, que hay mucha distancia en el sentido figurado de las instituciones a través de nosotros como contactos de la red en lo que es el transcurso del año. Me gustaría que existiera digamos, una comunicación más corta, digamos, quizás a través de un chat o cualquier otra plataforma que se pueda establecer, pero sí poder tener esa cercanía de quizás no vernos solo a fines de año en las reuniones FIO, sino interactuar quizás dando a conocer las acciones que cada una de las instituciones estamos haciendo en un espacio común donde Ismael, donde Carla, donde cualquiera de nosotros podamos estar viéndonos, escuchándonos y compartiendo información, porque ustedes saben que para toda la región hay diversas actividades que pueden servir como buenas prácticas para poder atender a la población migrante, que me pueden servir a mí o a otros para tomar ejemplo en cómo avanzamos en la defensa de los derechos humanos. Y creo que esto tiene concordancia con lo que decía Ismael de acercarnos, pues, para poder trabajar conjuntamente y no solo los productos que van saliendo y que se van trabajando por parte de la red, sino esa cercanía que nos permita poder avanzar juntos y conjuntamente. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, si les parece, entonces tomamos como la parte, digamos, que tiene que ver de organización y coordinación de la red. Podríamos, si les parece, tomar el acuerdo de poder programar 3 reuniones al año que pudiéramos tener en 2021 para poder dar un seguimiento mucho más cercano de cada una de las actividades que está haciendo la red. ¿Estarían de acuerdo en que pudiéramos programar 3 reuniones al año? ¿Les parece pertinente? ¿Podríamos hacer eso? De acuerdo. Perfecto. Sí, Y de acuerdo. Sí, de acuerdo. Lo de abrir el chat, ¿les parece? Para alguna acción que requiera abrirse, entonces para poder tener los datos. Y ya de lo que tiene que ver con seguimiento de los trabajos de la red,
pues entonces quedaría la parte de el levantamiento de información que traíamos pendiente desde la reunión de Brasil para poder proponerles también algún instrumento para poder identificar esta información. La revisión de lo del plan de capacitación para que quienes estén de acuerdo y puedan también hacer aportes que pudiéramos tener como una herramienta de trabajo para el próximo año y ver si todos están en el acuerdo de que llevemos a cabo, sea de manera virtual, pues la cuarta cumbre iberoamericana. ¿Estarían ustedes de acuerdo que empecemos a caminar la ruta de la cumbre? De acuerdo. Ya, Nancy, yo propongo digamos, no sé si la creación de un grupo, más allá del grupo de trabajo de la red, algún grupo que se encargue un poco del trabajo, del armado y la temática de la red. Es decir, perdón, de la cumbre, ¿no? Un grupo específico que podamos interactuar sobre el tema del armado de la cumbre. Ya, si se ha aprobado la fecha de marzo, como se ha propuesto, es corto, un plazo corto y tal vez para llegar con diversos aportes de distintos lugares para que podamos nutrir la cumbre con distintas visiones, ¿no? Temáticas y podamos generar reuniones inclusive específicas para el armado de la cumbre, si están de acuerdo. Me parece muy bien. ¿Quién estaría interesado en poder participar en este grupo? Yo podría participar en el grupo por parte de Honduras y también me gustaría acotar algo con respecto a la cumbre. En vista de que el espíritu que quedó en los acuerdos de Río de Janeiro sobre la cuarta cumbre era hablar sobre la red, sobre la movilidad humana y también el tema de niñez y en ese sentido, me parecería, digamos, interesante y oportuno el someter a criterio de la mesa el poder hacer esta cumbre de forma conjunta con la red de niñez y con lo que es la red de mujer, por ser temas transversales y que puede tener un resultado, digamos, más impactante al hacerlo de forma conjunta. De acuerdo, a mí me parece muy buena idea retomar ese acuerdo. Perdón, también nos gustaría, como Bolivia, perdón. Perfecto. Perdón, Nancy, sí nos gustaría participar también del grupo pues, propuesto por Ismael, de participar de este grupo, ¿no? En lo que podamos aportar y para todo lo que sea necesario. Muy bien, pues si le parece, inicialmente ya estamos algunos en el grupo, queda abierto de cualquier manera con la invitación a que pues nos podamos sumar la mayor parte para poder tener una cumbre que refleje pues todas las preocupaciones y desafíos que estamos viendo en cada uno de nuestros países, si están de acuerdo, ¿no? Y quería proponerles como un último, digamos, quizá documento que pudiéramos tener este año, que pudiéramos trabajar, podríamos hacer una primer propuesta desde México, un comunicado en el marco de esta asamblea de la FIO, de las preocupaciones que tenemos en la agenda migratoria y de asilo en el contexto de la pandemia, que le circularíamos el día de hoy mismo para que pudieran darnos aportes y demás, y nosotros poder someterlo entonces a la asamblea para que pueda salir como un documento de la red. Creo que en el marco también de pues, la próxima fecha que se nos viene del Día Internacional
del migrante, es un muy buen momento para poder tener una postura de lo que ha significado el año para la agenda migratoria y de asilo en el continente. Entonces, si ustedes están de acuerdo, trabajaríamos inmediatamente una propuesta que les enviaríamos en el transcurso de la mañana del día de hoy, para que nos puedan dar aportes, nos digan que si están de acuerdo y poderlo entonces pasar a la asamblea para que pueda salir como un comunicado en el marco de la FIO. De acuerdo. De acuerdo, Nancy. Muy bien. Perfecto. De acuerdo, Nancy. Muy bien, pues entonces nosotros lo trabajamos de inmediato para poder compartírselos, y en esa lógica también en el acuerdo de que hoy mismo nos los puedan regresar con sus observaciones o con su aprobación, para poder estar en tiempo de entregarlo a la asamblea, ¿no? Y ver la ruta que se siga entonces para su salida. Y con ese punto, salvo que tuvieran algún otro, creo que podríamos estar concluyendo la sesión del día de hoy. Claro, yo solamente... perdón. Adelante, por favor. Toma la palabra. Yo solamente quisiera pedir si nos pudieran incluir a la Procuraduría de Derechos Humanos al grupo de trabajo que mencionaba Ismael Rins. Claro que sí. De favor, sí. Bueno, gracias. ¿Y alguien más había pedido la palabra? Si no me equivoco, Ricardo, ¿habías pedido la palabra? Únicamente para consultarte, Nancy, si nos van a enviar alguna minuta sobre la reunión de hoy, para poder tener siempre documentado, como acostumbramos, cada una de las sesiones. Y por otra parte, si esa minuta va a ser firmada por nosotros, aunque sea de manera virtual, porque me parecería siempre adecuado mantener el mismo orden formal de las reuniones de la red, para poder sacar siempre los productos y los documentados ahora por parte de ustedes. Nada más. Claro que sí, Ricardo. En términos, digamos, generales de la lectura de temas que hice al final del análisis de contexto que realizábamos, digamos, era parte del contenido de la minuta, y por supuesto que continuaremos, digamos, con el mecanismo que se venía trabajando. Se las comparto junto con la propuesta de comunicado, la propuesta de minuta, y en el correo pues ya todos puedan decir si están de acuerdo, si se agrega algo para que pueda quedar incluido. ¿Les parece? Muy bien. Pidió la mano alguien que ya no alcancé a ver. Andrea Hidalgo. Andrea. Está apagado el micrófono. Creo que ahora sí ya. Sí, muchas gracias. Yo solo quería tal vez retomar, creo que alguien lo mencionó y no, la verdad no tomé nota quién, la posibilidad de que revisemos el protocolo de la FIO, que está ahorita, de hecho acabamos de reactivarlo con CONADE, que nos hizo la referencia de un caso de un costarricense que se encuentra privado de libertad. Me parece que es importante hacer el esfuerzo tal vez de revisión. No sé si todos los que estamos hoy aquí conocemos el protocolo, que se supone que precisamente es un instrumento, ¿verdad?, que sirve para que podamos atender de manera conjunta algunos casos que surjan en nuestras instituciones nacionales de derechos humanos, pero si no es conocido por todos, valdría la pena tal vez que en el trabajo de la red durante este 2021 podamos hacer una revisión de ese protocolo, y eventualmente si surgiera la posibilidad de hacerle alguna mejora, pues no estaría de más. Perfecto.
Lo agregamos a la minuta como tema de seguimiento también para las próximas reuniones. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Y bueno, creo que cuidando los tiempos y los contenidos, creo que logramos dar un adecuado seguimiento al tema de contexto y sobre todo a los temas de cómo continuar los trabajos de la red. Entonces, pues no me queda nada más que agradecer su tiempo, su disposición y sobre todo, pues los comentarios y los aportes que hicieron en el marco de la mesa. Nancy, muchas gracias. Excelente mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a Un abrazo todos. a todos. Y un abrazo, un abrazo. Muchas gracias, un gusto verlos. Muchas gracias, excelente trabajo. Igualmente, cuídense mucho. Bye. Nancy, se arma el grupo para compartir los documentos. ¿Lo arman ustedes? ¿Vamos a activar un grupo nuevo? Si les parece, si activamos uno nuevo, todos entiendo dejaron su correo y sus datos de contacto. Quienes no lo han hecho, por favor, dejen el dato de contacto para el chat, para que podamos armarlo hoy mismo. Genial. Solo nos compartieron correos, no tenemos teléfonos. Ok. Entonces, si lo pueden compartir, para que podamos hoy mismo activar el chat, al menos con quienes estuvimos en la sesión, estaría perfecto. Genial. Vamos a ver, a lo mejor vamos consiguiendo los números. Ahí van dejando ya los compañeros. Bueno, Ricardo, así ya vamos sumando y armas el chat. Perfecto. Claro que sí. Y quienes nos falten, pues en el correo que dejaron, les hacemos la petición, ¿no? Con la intención de que quedemos hoy mismo ya habilitados con las comunicaciones de la red. ¿Les parece? Genial. Perfecto. Súper.